El siguiente paso es, nosotros seleccionamos una imagen, ¿vale? La ponemos y queremos poner un botón guardar. Y cuando demos a guardar, la información tanto de la imagen como del producto se va a guardar en el XML y además vamos a guardar la imagen que hemos seleccionado, porque recuerda que tú lo que estás mostrando aquí es la ruta absoluta al archivo de imagen dentro de tu equipo. Es decir, si tú esta imagen la tienes en el escritorio, va a estar ahí, siempre en el escritorio. Lo que queremos es hacer una copia, vamos a rescalar el tamaño de la imagen y la vamos a guardar en nuestra carpeta de aplicación. Es decir, aquí, ¿vale? Esta sería la ruta. Bueno, pues lo vamos a hacer ahí. Bueno, pues vamos a ello. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el método de guardar. Tenemos file utils, donde tenemos un método static para guardar una imagen y además nos devuelve una ruta de imagen. Bueno, pues vamos a construir dentro del panel formulario. Nosotros vamos a añadir un botón. Este botón le vamos a poner el nombre de guardar. Vamos a ponerle aquí el nombre al objeto. bt save para guardar. Bien, entonces necesitamos un controlador. Necesitamos el controlador de este panel. Pues vamos a crear ese controlador. Entonces sería, estamos en formulario, for panel controller, ¿vale? Que se va a encargar de controlar las acciones de esa vista. Entonces vamos a implementar Action Listener. Action Listener sería para los botones, por ejemplo, ¿no? Vamos a implementar el método. Sabemos que siempre la vista necesita, perdón, el controlador necesita la vista. Vale, pues sería formulario. Vale, pues creamos el constructor donde le vamos a pasar el formulario. Aquí lo de siempre, lo que vamos a hacer es declarar un comando. Lo sacamos de aquí y hacemos un switch donde vamos a preguntar por el comando que estamos recibiendo. Vamos a crear algunos comandos. Como por ejemplo, guarda producto. No, vamos a llamarlo crear. Crea producto. ¿Qué es lo que va a hacer ese comando? Bueno, vamos a crear aquí el comando, el método, perdón. Crear producto. Vale, pues uno de los pasos a la hora de crear el producto es guardar el producto. Para ello tengo que utilizar justamente este método, el cual recibe la ruta de la imagen, es decir, dónde se encuentra la imagen original dentro de tu equipo, ¿vale? Entonces, esta ruta la necesito establecer de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a establecer? Pues mira, esto lo podemos ejecutar un momentito y vamos a tener dos casos. Cuando yo pulse aquí, seleccione la imagen, ya tengo guardada la ruta. Necesito guardar la ruta cuando yo haga la selección, ¿vale? Y en el caso de borrar, también vamos a tener que establecer una ruta. Bueno, vamos a ello. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? Bien, eso se encuentra en el panel, este panel, ¿verdad? Este botón. Entonces, en este panel vamos a crear una variable string que diga imagen path. Y vamos a crear
un getter y un setter. Entonces, el getter sería retornar la imagen path, ¿verdad? Eso es. Y el getter, el setter, pues sería establecer la ruta de imagen. Vamos a pasarle la ruta de imagen. Vale. Sería el controlador el que va a hacer el setter. O sea, el imagen controller, cuando yo selecciono la imagen, siempre y cuando la imagen sea distinta de null, perdón, imagen panel punto set imagen path, eso es la ruta, ¿vale? Este sería el método de seleccionar, el que utilizo para seleccionar la imagen, ¿verdad? Por un lado, establezco el JLabel para verlo en chiquitito, para hacer el preview, y por otro lado establezco esa ruta de imagen. En el caso de hacerlo por defecto, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Porque estarías cambiando la ruta. La imagen por defecto que vamos a poner es src imágenes y ponemos un default. Vamos a tener que tener la imagen por defecto aquí. Tenemos JPG. Vale, de esta manera podremos hacer referencia a esta ruta estática, esta imagen estática. Que en realidad es esta, ¿vale? Esta sería una forma de obtener esta ruta, ¿vale? Es lo mismo. Esto y esto. Vale, entonces ya tendríamos la ruta. Ahora tenemos que obtener, de alguna manera, la ruta a la hora de guardar desde el formulario. Desde el formulario tengo aquí el método que se va a encargar de guardar, o sea, sería de fileutils, guardar imagen. Necesito ruta imagen. La ruta de imagen la tiene el panel de imagen, imagen panel. ¿Quién tiene a imagen panel? El propio forPanel, ¿no? Tengo un método que devuelve imagen panel. Tengo el getter, ¿vale? Ahora mismo es como si tuviese la vista de imagen panel. Entonces puedo coger el path. ¿Vale? Por cierto, cuando inicia la vista, vamos a hacer lo siguiente. En imagen panel, hemos dicho que vamos a establecer con getter y setter, ¿vale? Vamos a manejar esto. Pues vamos a hacer un set imagen path de src images default.png, ¿vale? Porque cuando inicia necesito setear esta variable para decir que por defecto está default, ¿vale? Porque cuando inicia está por defecto. En el caso de que yo cambie, voy a llamar a este setter desde el controlador. Y cuando vaya a guardar la imagen, voy a llamar al subgetter. Entonces, ¿qué hace el fileutils? El fileutils básicamente te va a guardar en la ruta del proyecto, va a crear una carpeta que se llama images y va a guardar reescalada la imagen, ¿vale? Si seguimos un poco lo que es la secuencia, cargaríamos un archivo a partir de la ruta de imagen, un archivo de destino a partir de igual de la ruta de imagen y de la ruta de destino que le vamos a poner, vamos a reescalar, tenemos un método de reescalado
aquí podemos variar este rescalado como queramos. Si queremos que sea un poquito más grande o más pequeño, lo vamos a ajustar aquí. ¿Vale? Yo creo que esto es bastante pequeño. Si tenemos que ajustar un poquito, bueno, pues simplemente es para hacer una imagen pequeñita a la hora de mostrar el producto, simplemente, ¿vale? Y para que ocupe poco, básicamente. Entonces, vamos a irnos a nuestro controlador del formulario. Entonces, esto devuelve la ruta de la imagen ya rescalada, ¿no? Donde se ha guardado. Vale. Podemos hacer un print. Podemos decir la imagen se guarda en... ¿Vale? Simplemente para mostrar, vamos a ir aquí para llamar a este... Ya. En el caso de que llegue a crear producto, voy a llamar a crear producto. Vamos a poner el default. Muy bien, pues ya tengo hecho la base. Tengo que asociar al botón el comando. Vamos a hacerlo. Entonces, create product lo tengo que asociar dentro del propio formulario, ¿vale? Porque el botón de guardar está en el formulario. Entonces voy a form panel. Tengo que crear los métodos. Son dos. El privado para set commands, donde voy a hacer una acción command. Tengo que importar el comando. Le tengo que hacer público, ¿vale? En el controlador del formulario este tiene que ser público para que tenga el acceso desde el propio formulario. Vale. Tengo que llamar, que no se nos olvide, desde el constructor al setCommands. Y por otro lado, el public void add listener. Sería add listener. Vale, asocio al botón el action listener, que sería el controlador. Por lo tanto, tengo que llamar a este método. Ya sabéis que esta llamada se realiza desde el método main de la clase app, ¿vale? Entonces voy a ir a la app. Ya he asociado el comando, he añadido el listener, me voy a la app. Tengo un apartado de controladores, pues voy a hacer los controladores. Sería for panel controller, lo instancio. Vale, tengo que pasar la vista. ¿Quién tiene el formulario? Bueno, pues el frame. Mainframe. Tengo hecho un getter para devolver el panel porque está instanciado. Es un panel que está dentro, acordaos, del contenedor de paneles porque estamos haciendo una navegación. Bueno, pues estaría aquí. Vale, este es el formulario. Perfecto. Ahora, lo mismo. Voy al for panel controller. Perdón. Tengo que ir a este. Este es el formulario, el panel. Y le digo add listener. Y le paso el controlador, que sería el controller, que sería el que está escuchando. Vale. Ok, entonces ya lo tenemos todo preparado. Vale. Cuando demos a guardar, aquí va a crear una carpeta que es imágenes y además va a añadir la imagen rescalada. Vamos a ello. Vamos a ejecutar. Si todo ha ido bien, yo voy a seleccionar de mi formulario una imagen y se tiene que guardar esta campanita. Entonces, si yo doy a guardar, me dice imagen rescalada y copiada y la imagen se guarda en tal. ¿Es verdad? Sí, lo acaba de crear. Y aquí tenemos
la campanita. 200 por 200, ¿vale? Esto es mejorable, ¿vale? Podéis hacer un rescalado un poquito mejor. Podéis mejorar este método, por supuesto. Vale, pues ya lo tenemos. Ya tenemos cómo guardar una imagen rescalada en una ruta. En este caso sería la ruta de nuestra aplicación. Podéis cambiar esa ruta para poner, lo que sea, archivo de programa, la típica, ¿no? Podemos hacerlo ahí también, por supuesto. Muy bien, pues vamos a dejar el vídeo aquí. En el siguiente lo que haremos será ya guardar los datos en el XML, ¿vale? Y lo siguiente también sería mostrar, haremos en esta vista, vamos a crear una vista para mostrar los datos de los productos creados. Así que no quiero hacer más largo el vídeo, lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo vídeo.